Gracias por seguir con nosotros. Y la verdad es que nos sentimos honrados de tener en nuestra sala de enfoque matinal a Andrés L. Mateo. ¿Quién no lo conoce? Muchísimas gracias por estar aquí. Nuestro Premio Nacional de Literatura, pero ahora como candidato a diputado de Alianza País. Sí, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Quizás debemos iniciar el diálogo con Andrés L. Mateo, que es candidato a diputado, pero por sus reflexiones últimas sobre el papel de los intelectuales en la vida de una sociedad, publicaciones recientes, la actuación de parte de los intelectuales vinculados al PLD en el otorgamiento del premio Pedro Enrique Ureña. ¿Qué es lo que está pasando, Andrés, con esta intelectualidad dominicana tan vinculada al partido de gobierno, que de alguna manera carece de la independencia que es parte del don del intelectual en el mundo? Bueno, un éxito indiscutible del partido de gobierno ha sido construir el inmovilismo social. Y eso incluye no solo la desactivación de los reclamos de carácter socioeconómico que históricamente las masas dominicanas siempre han protagonizado desde el año 1961 hasta nuestros días, sino que también incluye la cooptación de una parte importante del sector pensante en la República Dominicana. El lastimero es doloroso, pero es una realidad y no podemos sustraernos de esa realidad a la hora de hacer el análisis político y social de la coyuntura. La coyuntura está ante nuestros ojos tan contundente como una trompada, tan contundente como el concreto. Hay un esfuerzo enorme por construir un tipo de sociedad donde no haya una disonancia significativa. Y no hay más que ver todas las estrategias de promoción, de publicidad, alrededor de la figura del presidente candidato o alrededor de sus realizaciones de carácter socioeconómico, verdaderas o falsas, que en el plano de las propuestas políticas del presidente se consolidan en eso que podríamos concretar como inmovilismo social. No es posible que aquí estén ocurriendo tantas cosas, que en este país haya un proceso de desinstitucionalización tan profundo, porque lo que habíamos logrado en términos de democracia formal desde el año 1961 hasta nuestros días se ha desplomado. La práctica política lo ha arrojado en el piso, porque la realidad es que hoy día los partidos políticos, por ejemplo, todos son menos democráticos que a raíz, inmediatamente después de la muerte de Trujillo. Hemos perdido la democracia. Hemos descubierto súbitamente que estamos ante una plutocracia, porque el acto del sufragio, por ejemplo, que es un acto, lo decía Rousseau desde la visión enciclopedista del contrato social, votar es un acto de transustanciación. Yo, un sujeto individual, echo mi voto y me materializo en un sujeto plural que es el candidato. Y Rousseau llamaba eso un acto de transustanciación, que no tiene sentido si el sujeto que vota no es un ser liberado de las presiones del miedo, de la ignorancia, de la miseria. Pero este es un país donde los partidos políticos, y en particular los partidos que están en el gobierno, se aprovechan de la ignorancia, de la miseria, para prolongar y reproducirse a sí mismo en el Estado. Pero el intelectual no es el mísero que vota. El intelectual es el ciudadano que se supone que, aunque aquí le dicen intelectual a la gente que no ha escrito una idea, pero bueno, se supone que el intelectual es el que produce ideas en un determinado momento. Esas ideas pueden ser conservadores o liberales o lo que sea, pero produce ideas. Y se supone que tiene un acceso a la información que no tiene el ciudadano común. ¿Por qué el intelectual dominicano se adocena? Y tiene algo que es muy importante destacar. Hay lo que se llama la doxa. La doxa es la opinión. El intelectual tiene que ir un poco más allá de la doxa. Tiene que analizar los elementos causales, tiene que vivir en el seno de la conflictualidad
develarla, qué la motiva, cuáles son esas realidades que en realidad proporcionan desde el punto de vista social lo que se supone que sea la práctica, la razón de la práctica de un político, que es el bien común. Y entonces el papel del intelectual no puede ser en ningún momento ni permitir ser cooptado, pero mucho menos el silencio, porque es lo que ha ocurrido ahora. Mucha gente que no se quiere ver involucrado en este proceso se aísla, es cooptado. Aquí hay una enorme cantidad de pensiones, de jubilaciones, de asignaciones presupuestarias, de cargos en el gobierno que anulan el ejercicio del criterio. Okay, Andrés, como eslabón de una cadena larga, hemos hablado de Trujillo, de la dictadura, de la intelectualidad. Recuerdo como hoy, si siendo niño, entraba a la imprenta del periódico El Caribe, donde con linotipo y un olor a plomo se imprimían los libros de las loas a Trujillo, la intelectualidad. Ahí se imprimía también la Gaceta Oficial y Clio y otras revistas. Entonces, como una clase pensante, una intelectualidad universitaria que ha estudiado los libros de Juan Bosch y El Capital de Carlos Marx, produce una transmutación dialéctica de aquello a esto. ¿Cómo entender esa cosa como tan difícil? En el mismo lugar del Frente Patriótico, aquel partido histórico se entrega al poder. Sí, bueno, el drama de nuestra historia es ese. Mira, yo hablaba del inmovilismo ahorita, pero ¿cómo ha sido construido? Bueno, sobre la base, por una parte, de anular los proyectos sociales. En este país no hay proyectos sociales, los partidos políticos no encarnan un proyecto social de transformación verdadera. Nosotros aspiramos como diputados, por ejemplo, a transformar todo lo que constituye una práctica, por lo menos a enfrentar lo que constituye una práctica que le niega la naturaleza esencial de un parlamento, de una acción legislativa. Los intelectuales en este país no pueden sobrevivir en muchos casos por sí mismos. Una buena cantidad de eso que llamamos intelectuales con comillas o sin comillas vive a expensas del Estado y han sido de alguna manera anuladas sus posibilidades de poner ideas en circulación en una sociedad que además es inclemente, porque la reacción de los funcionarios del gobierno y la reacción de los intelectuales oficialistas, a veces tú dices, pero son desmedidas. Es decir, no tienen clemencia, lo sacan de los empleos, lo marginan, y por lo tanto una enorme cantidad de gente pensante que podría estar opinando, participando del debate, en realidad se subsume y se suma a ese inmovilismo social que ha permitido todo lo que en términos de lo que es la acción del poder casi absoluto ha ocurrido en este país en los últimos 15 años. Don Andrés, ¿en qué momento la sociedad perdió su derecho democrático a elegir y a formar parte de algo mayor? ¿En qué momento se quebró el sistema de partidos dominicanos? Bueno, en el momento en que las elecciones se han convertido en un escenario en el que hay una exhibición de riquezas y en un momento en el que los partidos perdieron su razón de ser y se convirtieron en fuentes de enriquecimiento personal. Yo decía ahorita, no hay proyectos sociales en la República Dominicana. Mira, después de la muerte de Juan Bosch, que encarnaba un proyecto social y que tenía una actitud frente a la práctica política absolutamente diferente a la de los que se llaman sus discípulos, después de la muerte de José Francisco Peña Gómez, que encarnaba un tipo de liderazgo redencionista, weberiano en el sentido de la conformación del líder carismático, y después incluso de la figura del presidente Balaguer, que es una figura contradictoria, pero que encarnaba desde la perspectiva del pensamiento conservador en este país una práctica política y un proyecto social. Balaguer tenía sus propias concepciones. Ya no hay proyectos sociales en la República Dominicana. Y entonces la militancia en los partidos que han tenido opción al gobierno ha sido para el enriquecimiento de sus líderes, para la acumulación originaria. ¿Cuál es el gran escándalo
del Partido de la Liberación Dominicana como fuerza de expresión de dominación política y social, que transformó su naturaleza en un partido empresa. Hoy día, los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, tiene desde el punto de vista económico, por sus inversiones en el capital financiero, por sus mecanismos de reciclaje en términos de adhesión al proceso productivo, muchísimo más peso específico que una parte de la oligarquía tradicional de este país. Antes, cuando un político iba a una semana de vacaciones en el campo, le pedía la casa prestada a un rico. Pero ahora tienen mansiones. Ahora se la presta al rico. Ahora ellos se la prestan a los ricos, tienen mansiones. Ese ámbito de despliegue de la voracidad de los políticos, de la adulteración sustancial de lo que constituye la acción política en el orden social, la búsqueda del bien común a partir de las instancias colectivas, porque la sociedad es una tupidísima red de grandes y pequeñas complicidades. Y tú no puedes vivir en un tipo de sociedad donde no haya, por ejemplo, como en esta, un régimen de consecuencias. Nosotros estamos viendo lo que está pasando en Brasil. Ahora acaban ustedes de hacer un enorme reportaje. Había que ver lo que en Brasil significaba, por ejemplo, el peso de Dirceu. ¿Quién era Dirceu? Dirceu era, en Brasil, algo así como el verdadero constructor del Partido del Trabajo. Lula era el líder, el gran líder, y Dirceu manejaba toda la estructura. Dirceu tenía en su poder quiénes iban o no a ser diputados, senadores, manejaba el presupuesto interno de acción del partido, todas esas instancias de financiación que hoy día están siendo cuestionadas. Y llegó un día en que Dirceu fue preso, fue sometido a un juicio. Pero ¿qué nos hace diferentes, Andrés? ¿Qué fue lo que le pasó a la sociedad dominicana? Que ya no tiene la capacidad ni de reciclarse a sí misma. Porque lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo El Salvador, lo que está haciendo Guatemala es el reciclaje del propio sistema. Aquí no. Pero yo creo dos cosas. Una, primero que los poderes fácticos, vale decir los industriales, la oligarquía tradicional, etcétera, en este país nunca han sido clase para sí. Si los poderes fácticos hubieran sido clase para sí, nosotros no tuviéramos un partido político cuya expansión en términos reales, desde el punto de vista de la acción económica, ha significado el enriquecimiento de núcleos determinados. Y segundo, el hecho de que los partidos no han nunca tratado de ayudar a construir un régimen de consecuencias verdaderos en este país. ¿Qué pasa en Brasil? Que bueno, hay corrupción, pero hay un régimen de consecuencias. ¿Qué pasa en España? Donde incluso la hermana del rey está en un proceso judicial. Que hay corrupción. Ahora mismo se está desplomando todo el sistema de corrupción del Partido Popular en España y están yendo uno a uno frente a los jueces. Lo que quiere decir que hay régimen de consecuencias. Nosotros no tenemos régimen de consecuencias. Aquí las personalidades políticas subordinan las instancias institucionales y las someten a su orden. Lo hemos visto con lo que ha ocurrido con la justicia en este país. Okay. Se puede ver un espectáculo más doloroso que el de una justicia secuestrada en un país. Precisamente sobre eso, uno que a veces tiene la temeridad y la osadía de meterse al barrio, a hablar con los muchachos, esos que están en las esquinas con unos tenis hediondos sin media, sin liderazgo social, sin un punto de referencia ético, y vemos un honorable senador que no es capaz de responder un cuestionario de 5 preguntas, no sabiendo cuánto es su fortuna. ¿Qué tanta falta le hace a la sociedad de que gente distinta aparezca? Y no solamente que se estudien libros de cuadernillos, sino que con la práctica diaria puedan decirle a la gente qué hacer y cómo hacerlo. Hace mucha falta. Y creo que hay la necesidad en este país de impulsar paradigmas. La sociedad dominicana es una sociedad sin paradigmas en este momento. Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor
origina en términos prácticos la aparición de esa enorme capa de delincuencia y criminalidad que tenemos. Cuando los políticos se rasgan la vestidura por el nivel de la delincuencia en la sociedad dominicana, están olvidando que su propia práctica es un modelo de referencia para el incremento de la delincuencia. E incluso la propia acción social. ¿Qué han demostrado los organismos internacionales en la República Dominicana? Todo lo contrario de lo que la propaganda en la que se sustenta el presidente Medina dice. Por una parte, la desaparición de un 4.8% de la clase media. Por otra parte, la no movilidad social, ese inmovilismo social al que yo me refería. El que nace pobre muere pobre. Muere pobre. En este país, en 12 años, solo se ha movido hacia el quintil inmediatamente superior el 2% de la población, mientras en América Latina, en países con las mismas características e incluso con menor nivel de desarrollo, porque una de las enormes inequidades de este país es el hecho de que nosotros tenemos 50 años de crecimiento sin desarrollo. Y en consecuencia, ¿qué vamos a tener? Que el que nació pobre muere pobre en el 98%. Y lo difícil que es moverse hacia el muere otro pobre, quintil. porque no hay movilidad social en virtud del estrago que hace la práctica política en el aparato del Estado. Es que se roban el 13.8% del Producto Interno Bruto. Y por lo tanto ese es un acontecimiento, es un hecho, un referente que no tiene que ver ni con la urbanidad. Cuando hablamos de la corrupción, no estamos hablando de la urbanidad, del buen comportamiento, estamos hablando de un fenómeno de carácter socioeconómico en este país, que le roba mucha felicidad ciudadana al país y cuya recurrencia, cuya práctica cotidiana parece ya incluso hasta legitimada. Don Andrés, ¿es culpa de los liderazgos tradicionales de los partidos políticos que tengamos unos partidos poco democráticos y sin un liderazgo definido? Y me refiero a Joaquín Balaguer, usted que lo mencionó, a Juan Bosch, a José Francisco Peña Gómez, que para muchos no permitieron que surgieran otros liderazgos que pudieran continuar su legado. Bueno, el caso de Juan Bosch, lo que hubo fue hay liderazgo, pero hubo una negación del elemento fundamental que definía la práctica política de Juan Bosch, que era la ética. Bosch, lo he escrito yo en más de una oportunidad, practicaba una ética kantiana. Había estudiado a Kant. Yo logré hablar mucho con él sobre Kant y la visión que él tenía de la ética. La ética de Bosch era kantiana. Bosch consideraba su vinculación con la práctica política y social a partir de un concepto inmanente en el cual el ser humano es esencialmente bueno, y que lo que deforma al ser humano en su práctica social son las metas de riquezas, las metas de dominio político, social, personal, etcétera, que constituyen las grandes pasiones humanas. Entonces, ¿qué Bosch planteaba? Por ejemplo, la conformación de su partido tenía también esa visión kantiana. No era posible, decía Bosch, en relación con una clase media, una pequeña burguesía que él había estudiado profundamente, no era posible construir el Estado-Nación o reformular el Estado-Nación con esa clase media deformada. Había que someterlo a lo que él llamaba los cursos, los intermedios, o sea, un proceso formación política, de depuración, de formación política, de formación ética, y luego entonces asumir la militancia en el partido, porque era un proceso en el que la clase media, el pequeño burgués, se depuraba de los vicios propios de la pequeña burguesía, que no es una clase, es un sector de clase angustioso, porque, como su nombre lo indica, está en ese palo encebado que es la vida en sociedad, está en el medio y él no quiere resbalar hacia abajo, él lo que quiere es subir hacia arriba. Y en la medida en que va bajando en ese palo encebado, se desespera y ocurren todas las cosas que hablábamos ahorita. Hay
criminalidad, delincuencia, porque el pequeño burgués se desespera. Okay. Entonces, ¿qué ocurrió con Bosch? Que a la hora de conformar este partido, le dio una base profundamente ética, lo empinó sobre la ética kantiana. Bosch temía lo que ocurrió después. Lo que ha ocurrido con el PLD, Bosch lo predijo tanto en su estudio sobre la pequeña burguesía, como en sus estudios sobre la estratificación social dominicana, que eso es lo que es la composición social dominicana, un estudio de la estratificación social de este país. Y en consecuencia, Bosch predijo lo que iba a ocurrir si esa pequeña burguesía entraba al aparato del poder. Esa pequeña burguesía con sus vicios, con sus deformaciones, lo que ha hecho es enriquecerse, lo que ha hecho es construir la posibilidad de autolegitimarse y de alimentar su vocación de eternidad en el poder. Tenemos que hacer una pausa. Exacto. Yo tengo una pregunta en el aire a propósito de tanto de la ética de Bosch como del tema del conservadurismo del PLD. De este momento regresamos en breve.